vea también cómo opera. La expiación, primero que nada, no te hace santo. Fuiste creado santo. Eso es importante. Y claro, uno puede decir, claro, he sido creado santo, pero ahora para nada soy santo. Y en realidad no hay nada que te pueda quitar de tu santidad y de tu inocencia, no hay nada. Excepto, nuestra creencia que nos aleja temporalmente, pero no nos las quita. La expiación lleva simplemente lo que no es santo ante la santidad, o en otras palabras, lo que inventaste ante lo que eres. Y nuevamente les pregunto, ¿qué eres? Y aquí la única respuesta, y la correcta y la verdadera, es que soy todo y tengo todo. Eso es lo único real. Todo lo demás lo hemos inventado. Y la expiación te lleva de lo que has inventado hacia lo que realmente eres. A tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. O sea, el Espíritu Santo nos está acompañando y siempre lo ha estado. No es porque estemos tomando el curso de milagros o porque ya tenemos conciencia y estamos en la búsqueda. El Espíritu Santo siempre nos ha acompañado. Y es esa parte correcta de nuestra mente. O sea, siempre ha estado ahí. Y además, el momento que ha habido la separación, una partecita de la mente se convirtió en el ego o la parte incorrecta de la mente. Pero el resto sigue siendo correcto, y esa parte correcta es el Espíritu Santo. Vicky. Quería volver un poquito sobre el párrafo anterior donde decías ¿qué soy? Soy todo y tengo todo. ¿A qué me refiero? Para ir borrando primero de nuestra mente y después de nuestro lenguaje eso que lo decimos muy a menudo, ¿no? Pero es que no puedes tener todo en la vida. Claro. Nosotros lo decimos muy a menudo, ¿no? Puedes ser linda, pero entonces tienes que ser rica. Exacto. Entonces eres rico, pero entonces tienes que estar enfermo. Entonces lo tenemos todo, deberíamos tenerlo absolutamente todo. Y es para recordar que vayamos como retroalimentando nuestra mente que no tenemos todo. Es muy común eso, pero es que en la vida no se puede tener todo. Si tienes una casa, pero es que no se puede tener todo, Exactamente, sí. Ahora, solamente tomemos una cosa en cuenta. Es cierto, ese es un error que hay que corregir, pero ¿cuántos errores hay? En otras palabras, son todos los problemas de la humanidad. ¿Y cuántos son? Infinitos. Entonces, pero todos esos problemas tienen una sola raíz, una sola. Y por lo tanto existe un problema y existe una solución. El problema es la separatividad y la solución es la expiación. Entonces, con esto nuestra vida se facilita, pero tremendamente. Y además lo que te ofrece, ya hemos visto, el solo hecho que nos borre el pasado, imagínate, se está borrando todos estos problemas. Bien, ahora estamos en... La expiación es tan dulce que basta con que la llames con un leve susurro para que todo su poder acude en tu ayuda y te preste apoyo. Con Dios a tu lado no puedes ser débil, pero sin Él no eres nada. La expiación te ofrece a Dios. La expiación tiene lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Ellos, o sea, tus hermanos, no pueden hacer nada que te haga daño,
Y al no dejarles pensar que pueden, les enseñas que la expiación que has aceptado para ti mismo es también tuya, ¿no? Entonces, des en cuenta que lo que está diciendo es tremendo, porque todos creemos que de afuera nos pueden hacer daño, pero si con todo esto comenzamos a cambiar nuestra percepción, que es el objetivo justamente de la expiación, y no hay confusión de niveles, nuevamente nos damos cuenta que aquel que creemos que nos puede hacer daño, y si creemos, estamos permitiendo que nos haga daño. O sea, nosotros estamos creando ese daño. Pero si no hay confusión de niveles y nos damos cuenta que estamos proyectando eso que alguien nos puede hacer daño y lo corregimos, o sea, en nuestra mente, de pronto esa proyección hace que ya nadie nos puede hacer daño. La expiación es perdón, ¿dónde estoy? Aquí. Aquellos que han sido liberados. ¿Más arriba? ¿Aquí? Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él. Su inocencia es tu expiación. Pero nuevamente aquí se trata simplemente de aceptar. Esta palabra es bien importante. La inocencia de tu hermano. Pero nuevamente ver quién de nosotros vemos a los demás como alguien inocente. Apenas lo vemos y hay un bombardeo, así un flujo de juzgarlo, criticarlo, de querer apartarlo. Y también les he preguntado quién de nosotros nos vemos a sí mismo inocentes. Entonces no nos vemos ni a nosotros inocentes ni a los demás. Pero en eso se trata, ¿no? Que necesariamente tenemos que aceptar la inocencia de los demás. Y están viendo cómo el curso es totalmente absolutista, diríamos. Entonces, ¿cuántas cosas nos dicen? Bueno, tiene que estar al final del tiempo. No se tienen que liberarse totalmente de la culpa, tienen que ser inocentes. O sea, todo parece justamente en los extremos que nos está hablando el curso, y es efectivamente así. Y por lo tanto parece totalmente, no difícil, sino parece imposible inclusive. Pero si se recuerdan en la primera lámina, ahí nos dice que el Maestro Jesús nos dice que Él está a cargo de la expiación y Él va a deshacer los errores que por ti mismo no podrías. En otras palabras, estamos tan atrapados en el tiempo que nosotros no vamos a poder salirnos del tiempo. Estamos tan atrapados de creer que somos totalmente pecaminosos, que es lo contrario a ser inocentes, que por nosotros mismos no vamos a poder. Entonces, aquí ya les adelanto un poquito. ¿Y cuál es su tarea para hacer? Nada. O sea, parece obviamente que de pronto ya hemos llegado a la locura, porque primero nos está exigiendo todos los límites de allá. Sean inocentes, no pueden entrar con ningún pecado, no pueden entrar con el pasado. O sea, todos estamos yendo a extremos, pero así totalmente. Entonces dice, el trabajo que tenemos que hacer es infinito. ¿Cuántas vidas me tomará? Y te dice, no, lo que tienes que hacer es nada. Pero naturalmente todo eso es mucho más profundo. Entonces ustedes podrían decir, Felicia, mejor ya ni asisto al curso de milagros porque dice que no hay que hacer nada, ¿no? Pero yo les diría, apenas salen del curso de milagros, ¿acaso no están haciendo nada? No, apenas salen, ya comienzan el juzgar lo que ven ahí al chofer, a la chola de la esquina, no sé. Entonces no es cierto que no están haciendo nada. Están nuevamente actuando desde el sistema de pensamiento del ego, de la separatividad,
Y por lo tanto, lo que estamos proyectando nuevamente en nuestra vida es separatividad, sufrimiento, culpa, enfermedad y muerte. Y la muerte no se supone que es natural, y la respuesta es no. Debemos también vencerla a la muerte. Y nuevamente, ¿acaso Jesús 1000 veces nos dice que es simplemente un hermano mayor de nosotros? Pero no hay una sola cualidad, un solo atributo que no lo tengamos y que no lo debamos desarrollar. Entonces, por eso habla también de la resurrección. Y es cuando les dije, todos nosotros tenemos que tarde o temprano utilizar la resurrección o demostrar la resurrección. Y claro que ahí siempre lo relacionamos con un cuerpo físico muerto que se levanta, y no tiene nada que ver. La resurrección se puede dar ahora mismo y estando con tu cuerpo físico que nunca necesite morirse ni nada. Y eso es más bien lo que se quiere, no el que se muera y del cementerio se levante y digamos ya resucitó. Ese no es el concepto de resurrección. Bien. Recién entiendo el credo. ¿Qué? Recién entiendo el credo. ¿El credo? Se enseñaba desde chiquita, creo en Dios Padre también, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Claro. Bien, dice, por eso es que pero cuando hablábamos de la inocencia, ¿no? Por eso es que la expiación se centra en el pasado, que es la fuente de la separación y donde ésta debe ser deshecha. Porque verdaderamente en el presente, en el eterno presente, si viviéramos en el presente, porque nadie vivimos en el presente, es otra cosa que tenemos que realizarlo por nosotros mismos. Vivimos siempre en el pasado, siempre, siempre. Y ese pasado se proyecta al futuro. Pero en el presente hay como un puente que lo saltamos, no vivimos el presente, ¿no? Entonces el problema está en el pasado. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para de ese modo hacer posible su llegada. Aquí simplemente, en otras palabras, ustedes no pueden lograr que la expiación se haga en su vida, ustedes no pueden expiarse. Lo único que necesitan es su buena voluntad, o sea, ofrecer su buena voluntad para hacer posible que la expiación llegue a ustedes. Ustedes no pueden llegar a la expiación, pero la expiación sí puede llegar a ustedes. Ok, vamos a lo siguiente. Esto es continuación de eso mismo, de cómo opera. Si ya entiendes la diferencia que existe entre la verdad y las ilusiones, la expiación no tendría objeto. En otras palabras, la expiación lo que intenta es justamente que entendamos la diferencia entre verdad e ilusiones. Yo sé que la mayoría tal vez puede creer o hasta afirmar que entendemos lo que es una verdad a lo que es una ilusión. Les voy a poner aquí un caso real, solo para mostrar, es un caso leve, pero eso nos va a dar idea de si de esto que pasa en muchas otras cosas también pasan. Bueno, esto está relacionado a mi suegra, entonces le pido permiso que voy a hablar de mi suegra para ahí. Entonces, bueno, ella yendo en su automóvil, de pronto ve que en cierta casa, en el balcón de cierta casa, hay un perro en el balcón, ¿ya? Y para entender bien lo que les estoy contando, ella era una persona que le encantaba los animales, especialmente los perros. Si veía un perro callejero, lo levantaba, lo llevaba a su casa, lo bañaba, lo alimentaba
Y después de unos días o lo dejaba o lo adoptaba. Entonces era una persona que le interesaba mucho a los animales. Entonces, manejando, veía en el balcón un perro. Entonces otros días pasaba por esa misma ruta y lo seguía viendo al perro en el balcón, pero en la ciudad donde vivía, que es en México, en Cuernavaca, si estás en el sol mucho tiempo es fuerte porque hace calor ahí. Otro día pasaba por ahí mismo y ya también estaba lloviendo y el perro seguía en el balcón, en la lluvia, en el sol. Y ella, como tenía ese espíritu compasivo, bueno, dijo uno de esos días, ya estuvo, bueno, voy a hablar con la dueña, si no lo quiere que me lo dé o lo voy a denunciar, porque en México sí hay instituciones donde puedes denunciar y te lo pueden quitar el animal, etcétera, o te multan, etcétera. Entonces se paró en la casa y mira dónde está el perro, ¿ya? Y se da cuenta que no era un perro de verdad, sino era una estatua, ¿ya? Entonces en medio segundo se deshace la ilusión. Ahora, esa ilusión, ¿qué le causó? Todos esos días estuvo, uno angustiada. Ella comentaba, era una persona espiritual que le rezaba a Kuan Yin, a la diosa de la misericordia, para que lo proteja al perro. Entonces, fíjense cómo se batió dentro de la ilusión, pero fue hasta que vio de frente la verdad y en medio segundo se deshace la ilusión y se fue riendo. Y eso es lo que siempre pasa cuando la ilusión de nuestra vida desaparece. Lo que nos queda es reírnos de lo tonto que hemos sido, viviendo una vida de sufrimiento, una vida de que me están atacando, yo debo atacarlo, yo debo ser famoso, yo debo tener tal y cual cosa. Y el momento que se deshace la ilusión porque hemos visto la realidad, eso se deshace en un segundo. ¿Y qué es lo que ocurre después de eso? Solamente la risa. No te queda otra de darte cuenta como si estuvieses, digamos, en medio del mar pidiendo por agua, ¿no? Y no te das cuenta que estás metido en el agua y pidiendo por agua. Y el momento que te das cuenta que estás en el agua, es infinita, es abundante esa agua, pues solo te da risa por la tontera de la ilusión que estabas viviendo. Ahora, ¿cuántas ilusiones no estaremos viviendo así? Que estamos preocupados por esto, por el otro, por tal, y de verdad no existe tal cosa. ¿Ok? Entonces la expiación no tendría objeto. El instante santo, la relación santa, las enseñanzas del Espíritu Santo y todos los medios por los que se alcanza la salvación no tendrían ningún propósito. Son palabras que también son todo un tema que los vamos a ir desarrollando poco a poco: el instante santo, la relación santa, ¿ya? Y las enseñanzas del Espíritu Santo. Pues todos ellos no son sino aspectos del plan cuyo fin es cambiar tus sueños de terror a sueños felices, desde los cuales puedas despertar fácilmente al conocimiento. El conocimiento, nos hablamos del conocimiento total, no al conocimiento intelectual. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Los perdonados son el medio de la expiación. ¿Quiénes serían los perdonados? Los que ya pueden distinguir los errores y liberarlos. En otras palabras, son nuestros hermanos que los estamos perdonando. Eso es justamente el medio de la expiación. Entonces, si algo tenemos que hacer dentro de la expiación, es ese perdonar.
Pero como estamos perdonando algo que nunca ocurrió, estamos perdonando una ilusión, estamos perdonando algo que nunca ocurrió, estamos reconociendo que ha habido nada. Ese acto de perdón tendría que ser definitivamente puro, ¿no? Porque perdonar no puedes darte la vuelta y decir pero ¿no? Entonces tendría que ir mucho más pasar el ego. Sí, exactamente. Ya, pero ok, ya entendí bien lo que estás diciendo. Ya. Ok, si fuera que tú vas a perdonar, sí. Pero en realidad tú no vas a perdonar. Por eso les dije, y al final, ¿qué van a hacer? Nada. ¿Ya? Porque si tú fueras a perdonar, y en el sentido que estamos hablando, está como dice Ross, tendríamos que estar más allá del ego. Pero si estamos más allá del ego, ya estamos salvados, ya hemos logrado la expiación y ya somos uno con Dios y estamos en el cielo. Pero esto es antes que ocurra, de estar en el cielo, antes de retornar. Esta es nuestra manera de retornar. Entonces, es cierto lo que tú dices, tendríamos que estar más allá del ego, pero no estamos más allá del ego. Entonces, es eso nuevamente, el que decimos, ese perdón, no es el perdón que se refiere a Jesús. Porque ese es un perdón como reconocer que hay una falla, un problema, que la otra persona es realmente mala, que me está haciendo daño y con el perdón la voy a aguantar, lo que fuera. No, aquí nos estamos refiriendo para que se dé ese perdón, no lo haces tú, lo hace Jesús o el Espíritu Santo. En otras palabras, vamos a describir aquí un poquito el proceso del perdón, entonces, ¿ok? Como un estado de realización, ¿no? ¿Qué? Como un estado de realización, digamos, no físico ni mental, sino el perdón entendido más allá. Sí, pero un poquito te estoy entendiendo como que primero tienes que lograr algo especial y ahora sí voy a poder hacer bien mi trabajo del perdón. Y no es así, porque Jesús sabe en el estado que estamos y sabe qué tipo de alumnos son los que asisten. No son iluminados los que asisten para aprender el curso. Entonces ahí nos da cuáles son los pasos del perdón. Lo primero es reconocer que hay un problema, pero ese problema lo ponemos en el tiempo, o sea, como que es temporal para luego olvidarlo. Pero es primero reconocer que hay algún problema. Después, segundo paso, reconocer que ese problema no está allá afuera, sino está dentro en tu mente. Tercer paso, pedir al Espíritu Santo que sea el que deshaga ese problema, que es tu propia proyección. Por eso una de las muchas definiciones del perdón es deshacer la proyección de la culpa, ¿ya? Pero nosotros no podemos ni sabemos cómo hacerlo. Entonces pedimos que el Espíritu Santo lo haga. Entonces tú en sí, ¿qué es lo que has hecho? Nada. Y haciendo esa nada, llegas a la expiación y llegas al cielo. Entonces se fijan, y por eso es ilusión todo. Es como el perro que vio, realmente le afectaba, hasta rezaba y todo. Y estoy seguro que todos nosotros rezamos, cierta cosa nos afecta, hacemos un montón de cosas, pero el momento que nos demos cuenta que es eso todo una ilusión, se deshace en un segundo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con el perdón. Pero que al final estamos haciendo nada. O sea, nada, pero
no es estar inconsciente, ¿ya? Porque cuando estamos inconscientes estamos haciendo todo lo contrario, estamos juzgando, es más bello estar bien alerta, bien conscientes. Y cuando se aplicaría el perdón, créanme que es todo el tiempo. No tiene que ocurrir algo fuerte, que mi marido me dejó por otra, perdí mi casa totalmente. No tiene que ser cosas fuertes, pueden ser cosas muy, muy suavemente y bien sutiles, que más adelante se va a describir, por ejemplo, los resentimientos. Y uno puede estar resentido con una persona por cualquier cosita que nos ha hecho, y tenemos que aplicar el perdón todo el tiempo, todo el rato. En realidad, esta aplicación del perdón, pienso que en un día, voy a dar un número no porque haya hecho un cálculo, pero simplemente es por aproximarles, ya unas 100 veces debería aplicarse el perdón. Y que no significa repetir alguna cosa, o sea, no es repetir un mantra, yo perdono, no, es que algo ocurra para que perdonen, ¿ya? Pero es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Lo que pasa que para nosotros ya es tan normal, y además ya lo hemos puesto como que realmente es así, que ni nos preguntamos. Entonces nos tenemos que cuestionar, ¿okay? Y cuestionando nos vamos a dar cuenta que hay un problema. Entonces ese problema reconocemos que no había estado afuera, está adentro. Tercer paso, pedimos al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo quien corrija el error, no nosotros. ¿Y por qué? ¿Cómo corregiríamos con una mente finita, ya, contra el Espíritu Santo que tiene una mente infinita? ¿Ya? Entonces seguramente corregiríamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Bien. Creo que estábamos aquí, ¿no? Luchando contra... Ya. Esto decíamos, los perdonados son el medio de la expiación, o sea, tus hermanos que tú los has perdonado, ese es el medio para la expiación. La expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad. Entonces tenemos que saber que toda enfermedad que tengamos nosotros, los demás, necesariamente parte de la culpabilidad. Entonces, si tú curas tu culpabilidad, te curas de las enfermedades. Si de alguna manera a la otra persona haces que limpie su culpabilidad, se cura de la enfermedad. Y nuevamente acá hay confusión de niveles. Te enfermas, tomas medicina. Pero lo correcto es que veas dentro de ti por qué partió esa enfermedad, y al final vas a llegar a una culpabilidad. Curas la culpabilidad, te curaste y milagrosamente, no importa que sea cáncer terminal con metástasis y todo lo que quieras, se debería curar instantáneo. Pero también el curso de milagros dice que hasta que no haya esa conciencia, y si como un puente, digamos, hasta mientras, ni modo, utiliza la medicina del hombre, ¿no? Y eso es ciertamente curación. La curación y la expiación no están relacionados, sino son lo mismo. Entonces al final, cuando hablamos de curación, también estábamos hablando de expiación. Y curación naturalmente va a más niveles, no solamente es el cuerpo físico. La mejor de todas es la curación de la mente. Y al momento que la mente está curada, entonces no existe división, no existe separación. Y una mente que no está dividida no puede enfermar su cuerpo físico. El cuerpo físico solamente es el autómata que responde a las energías del pensamiento y el sentimiento, pero todo parte de la mente. ¿Okay? No hay grados de dificultad en los milagros,
porque no hay grados de expiación. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. La expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de oscuridad a la que te ataste a ti mismo desaparece.